Buenas tardes, queridos contertulios, bienvenidos a una nueva edición del Sillón Bíblico en este domingo 23 del tiempo ordinario en el ciclo A, es decir que continuamos leyendo Mateo. Mi nombre es Abel de la Costa y muchas gracias por todos los saludos. Ya verán que estoy bien, sigo con un poquito de tos, pero estoy bien y bueno, nada, recuperado y con muchas ganas de hacer este sillón. Bien, si le preguntamos al credo, a la tradición teológica, incluso si le preguntamos a los últimos, a las más desarrolladas etapas del Nuevo Testamento, carta a los Efesios, carta a los Colosenses, Evangelio de Juan, ¿qué es la iglesia o cuál es la nota fundamental de la iglesia? Y nos dirían, sin ninguna duda, la unidad. Al fin del siglo I estábamos empezando la fase de las grandes divisiones que van a ir sucediéndose a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, claro, perciben como gran urgencia la unidad. Sin conservar la unidad no podemos ni empezar a hablar. Y es verdad, ahora nos sentimos que queremos llevar la iglesia de puertas afuera, pero nos damos cuenta que de puertas para adentro todavía falta mucha unidad, mucha unidad con otras denominaciones cristianas y mucha unidad también adentro, ¿no? Pero los primeros, los anteriores a estas últimas etapas del siglo I, digamos los evangelios sinópticos, las cartas de Pablo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, no pensaban a la iglesia desde la unidad, sino desde una palabra, yo les diría todavía anterior y más fundamental, desde la koinonía, desde la comunión. Una palabra que está vinculada a la cuestión de la unidad, pero se puede decir que la comunión piensa la unidad desde cada uno de los miembros que confluyen en esa unidad. Mientras que yo pienso en la unidad digo, bueno, la iglesia es una, y si yo me voy, desaparece la iglesia. No, la iglesia sigue siendo una, y yo me fui. Y a veces tendemos a pensar las cuestiones de división dentro de la iglesia como de esa manera, ¿no? Y bueno, si no está de acuerdo, que se vaya. Entonces, al final, cuando se terminen de ir todos, no queda nada, entonces no queda la unidad. Pero en cambio la comunión, ven, ya la palabra misma nos habla de un confluir, de un converger. Entonces, no hay comunión si no hay dos que están en comunión, no hay comunión si los tres que están no están en comunión, ¿no? Entonces la comunión es lo mismo que la unidad, pero vista desde otro lado. Y los primeros cristianos empezaron muy bien, porque empezaron por allí, ¿no? Si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, recordarán la bellísima escena de Pentecostés, nos dice que todos ellos, en ese resumen que hay en torno a la escena de Pentecostés, todos ellos vivían en la koinonía, en la comunión. Lo mismo Pablo les insiste en el valor de conservar la koinonía. Y hoy leemos un fragmentito mínimo de un capítulo que San Mateo dedica a meditar en el valor fundamental de la iglesia, es decir, en la comunión. Ese capítulo es el 18. Dentro, miren, vamos a repasar un poco la estructura del Evangelio de San Mateo, muy abuelo pájaro, pero para poder ubicar qué es lo que leemos hoy. El Evangelio de San Mateo se divide en 7 partes. Un prólogo, todo lo que es el Evangelio de nacimiento, la pasión, que es aquello hacia lo que marcha toda la narración evangélica, y 5 momentos, posiblemente pensado en relación al Pentateuco, ¿no? A la división en 5 que tenía la ley judía. Y 5 momentos. Cada uno de esos momentos gira en torno a un discurso del Señor. Y cada discurso, a su vez, va abordando una temática. Bueno, dentro de esos 5 discursos, el 2 y el 4, capítulo 10 y capítulo 18, están muy bien organizados. El 2 y el 4 son meditaciones acerca de la iglesia, pero de dos maneras distintas. El capítulo 10, además, son muy breves, y no porque no sea importante el tema, sino que yo les diría porque está muy concentrado el tema. El capítulo 10 piensa a la iglesia como misionera, la iglesia como enviada a llevar el Evangelio.
Y el capítulo 18 piensa la iglesia en sí misma, como germen del reino, por eso está rodeada de parábolas del reino, pero el discurso en sí piensa la iglesia en sí misma. Y el valor central de esa iglesia es la comunión. De eso habla el capítulo. ¿Qué pasa con esa comunión? ¿Cómo empieza esa comunión? Siendo pequeños. Primero y fundamental, no hay comunión posible si cada uno va desde arriba del caballo. Entonces, siendo pequeños. Y luego va siguiendo, hasta que aparecen los problemas, porque en toda comunidad aparecen los problemas, ¿no? Y entonces viene este fragmentito que leemos hoy, que es en realidad un engarce de 3 sentencias, que todas tienen que ver con la coinonía, pero desde aspectos muy distintos. Es un engarce que incluso uno tendería a separar estas frases, como que no tienen mucho que ver uno con la otra. En realidad sí, porque todas están abordando la cuestión de la coinonía, de la comunión. El problema del modo como lo leemos en la liturgia es que leemos solamente 2 fragmentitos de ese capítulo 18. Claro, no dan para más los domingos, pero no se pueden entender muy bien sin todo el contexto del capítulo. Entonces yo les diría, para entender bien esto que habla hoy, la corrección fraterna, la oración en común, la comunidad como sujeto ante Dios, del poder de atar y desatar. Miren que nosotros solamente se lo damos al Papa eso, pero el Evangelio no. Por un lado habla de Pedro, pero también habla de la comunidad. Todo eso yo les diría que traten de leerlo en el conjunto del capítulo 18, sobre todo desde la premisa del capítulo 18. Vinieron los discípulos y le preguntaron, ¿quién es el mayor? Y entonces Jesús pone un niño y dice, el mayor es el menor. Esa es la premisa de todo el capítulo. Ese es el núcleo de la coinonía cristiana. Si no está eso, es imposible hacer una coinonía a partir de todas individualidades subidas a sus respectivos pedestales. Es totalmente imposible. La coinonía nace de que en la comunidad cristiana, por eso es coinonía cristiana, no es una coinonía mundana. Una coinonía cristiana nace de que el mayor es el menor. El que da la vida es el crucificado. El que resucita es el que murió, ¿no? Bueno, es la paradoja cristiana, ¿no? Bueno, entonces traten de meter esto que leemos hoy y lo que leeremos la semana que viene, que es el perdón sin límites, traten de meterlo en el horizonte del capítulo 18. Y nos encontramos hoy con una pericopa que, bueno, a lo largo de la historia, lamentablemente, yo diría que cuando se la ha utilizado, se la ha manipulado, utilizado mal, que es la pericopa de la corrección fraterna. ¿Cuándo utilizamos mal esta pericopa? Cuando la leemos en función de pedirle permiso al Señor para excluir a alguien. O sea, la leemos mal cuando la entendemos como el permiso para no perdonar, o el permiso para excluir. Por eso sí que me gusta que en la liturgia, aunque en los domingos no cabe todo el capítulo 18, aunque sea, pone estos 2. La de hoy, corrección fraterna, la del domingo que viene, el perdón ilimitado. Entonces, por lo menos, a través de una iluminamos la otra, ¿no? Pero lo cierto es que esto lo puedo leer bien o lo puedo leer mal. Lo leo mal cuando lo utilizo como permiso para excluir. Cosa que lamentablemente es el modo habitual de leerlo. Ah, no, pero es que él obró mal, entonces el Evangelio lo manda, hay que hacerle corrección fraterna. Y como no escucha, fuera. Bueno, pues miren, es verdad que en esta pericopa parece que termina fuera el que obra mal, pero resulta que termina con trampa, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, por lo pronto, y esto es algo interesante, que es que en unos pocos manuscritos ese contra ti no está. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque quiere decir que es un poco escandalizante ese contra ti.
Porque es más fácil hacerse cargo de la corrección fraterna si solamente me tengo que sentar a mirar a ver quién de mis hermanos peca y cuándo peca y cómo peca. Entonces yo miro como en el cine y soy el bueno que soy capaz de descubrir el pecado de los demás. Pero es, si tu hermano peca contra ti, es decir, realmente en la koinonía hay que custodiar esa comunión, ¿no? Y entonces en los pecados de uno contra otro, fíjense que no habla de pecar contra Dios, es contra ti. Los pecados de unos contra otros rompen esa comunión. Entonces ahí es necesario intervenir, no en abstracto cuando mi hermano es pecador y yo soy menos pecador que él. En abstracto no hace falta intervenir para nada. En realidad todos somos igual de pecadores. Es en concreto cuando la comunión dentro de mi propio corazón está en peligro, porque mi hermano me ha ofendido. Entonces ahí intervengo. Y entonces ahí vienen los pasos que no dejan de ser los pasos que seguía cualquier corrección también en el ámbito judío, porque Mateo es muy judío-cristiano. Entonces, díselo en privado, luego ante 2 o 3 testigos, luego se lo dices a la comunidad, y si no acepta para nada esa corrección, entonces considéralo un pecador o un publicano. Y claro, ahí parece que estoy autorizado a romper. Pero en realidad en el Evangelio el pecador y el publicano no son figuras de exclusión, son figuras de llamado. Entonces, esto termina en círculo. Si resulta que tu hermano no te escucha, entonces tienes que empezar de nuevo el trabajo de llevarle el Evangelio a tu hermano. Entonces la comunión no se debe romper en realidad nunca. Es lo mismo que va a decir la semana que viene. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿1? ¿7? No, 70 veces 7, o sea, infinitas, quiere decir en ese caso, ¿no? Infinitas. Y acá dice, no dice otra cosa distinta, dice lo mismo, de una manera más sutil e incluso de una manera hasta graciosa, ¿no? Porque, claro, parece que puedo excluir al hermano, pero resulta que cuando lo excluyo lo tengo que evangelizar, porque el objeto del evangelio son los pecadores y los publicanos, que es para aquellos para los que ha venido Jesús, porque para los buenos él declaró no haber venido. Entonces, resulta que cuando mi hermano es bueno está dentro de la comunión, y cuando no es bueno es objeto de la evangelización, es objeto del evangelio. Entonces siempre estoy en relación de koinonía con él. Otro aspecto de esa koinonía, como les digo, parecen hasta sentencias sueltas, ¿no? Pero otro aspecto de esa koinonía es que esa koinonía por sí misma es una presencia de Dios entre nosotros. Es anticipo del reino entre nosotros. No es para ver si nos vamos al cielo alguna vez. Eso no, porque el Evangelio jamás piensa desde esa perspectiva. Es un anticipo hoy del reino, que por supuesto tendrá su plenitud en el cielo, pero el anticipo es hoy. Entonces, en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y se está refiriendo a eso, a esa corrección, a ese intercambio que provoca la koinonía. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces también hay que tener cierto cuidado, y cuidado aquí me refiero a cierta delicadeza en el trato de la koinonía. No estamos hablando de relaciones mundanas, de relaciones sociológicas, de relaciones puramente horizontales, sino que en esa relación que la comunidad hace y por la cual se constituye en iglesia de Dios, en cuerpo de Cristo, esa relación queda atada en el cielo. Y si la destruyo también para el cielo, no para el futuro, ahora, quedará atada, quedará desatada. Y luego viene la tercera frase, que también parece como un poco desligada de todo esto, pero en realidad no lo está para nada. ¿Cuál es el gran valor de esa comunión? ¿Por qué esa comunión inaugura algo nuevo en el mundo?
Ojalá nos metiéramos eso, no en la cabeza, sino en el corazón, que realmente estamos para inaugurar algo nuevo en el mundo, no lo ya conocido, para hacer comunidades horizontales. Háganse judíos, háganse mahometanos, pero no se hagan cristianos. El cristiano inaugura una presencia de Dios en esa comunidad de una manera nueva. Porque no la hacemos nosotros. Es Dios el que se acerca a nosotros para hacerla. Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Entonces, ese atar llega a tanto que incluso la voluntad de los hombres que atan en nombre del Padre, atan al Padre. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Recuerden ustedes cómo termina el Evangelio de San Mateo, la consumación del Emanuel, Dios con nosotros, ¿no? Allí estoy yo en medio de ellos. Como ven, esto ya va caminando hacia esa resurrección en la cual Dios está con nosotros. Bueno, tenemos una primera lectura que también habla de corrección fraterna, pero precisamente, cuidado con eso, precisamente la perspectiva de Ezequiel es una perspectiva del Antiguo Testamento, no es esta misma perspectiva. Y hay que leerlas más bien en contraste, no como iluminación una de la otra, no como iluminación de la primera sobre el Evangelio. Digamos, no es que el Evangelio habla de una corrección fraterna que no sé bien cómo hacer, entonces voy a la primera y le pregunto. No, al revés. De la primera al Evangelio hay un crecimiento, hay un paso de la religión convencional, de la religión hecha de salvación y perdición para mí y te habrás salvado tú, si tu hermano te escucha lo habrás salvado a él y si no te escucha te has salvado tú. Es decir, relaciones puramente religiosas con Dios, a esto que plantea San Mateo, que no son relaciones puramente religiosas. Es Dios penetrándonos a nosotros y actuando a través nuestro. Entrando en nosotros, yo estoy con vosotros. Entrando en nosotros y actuando a través nuestro. Entonces, es muy lindo leer la primera, pero no como iluminación del Evangelio, sino para agradecer un modo nuevo de estar Dios entre nosotros. Ya no soy responsable en el sentido humano como lo es Ezequiel. Ya soy responsable en un sentido más alto, pero también en cierta medida más sencillo, porque depende de la gracia, depende de Jesús, que está en nosotros y actuando en nosotros. San Pablo, obviamente ya sabemos, la segunda lectura no está pensada en relación a la primera y el Evangelio, pero San Pablo hoy converge, porque da la regla suprema de la coinonía. La regla suprema de la coinonía es el amor recíproco. No hay otra regla para la coinonía. No se pueden hacer tratados sobre qué cosas constituyen una comunidad y qué cosas rompen la comunidad. San Agustín, cuando comenta el tema del amor, bueno, lo comenta muchísimas veces, ¿no? Pero hay una frase que es muy famosa de él, ama y haz lo que quieras, que está en el tratado sobre la primera carta de Juan, ¿sí? En el tratado séptimo sobre la primera carta de Juan, está esa frase, ama y haz lo que quieras, ¿no? Y cuando comenta la cuestión del amor, dice, muy lindo, ¿no? Dice, se puede ser muy simpático sin amor, y se puede ser muy antipático por amor. El padre que tiene que corregir a su hijo, en ese momento no es precisamente simpático. Mientras que, por el ejemplo, ¿no? Obviamente fuera de nuestra época, el mercader de esclavos es muy simpático. Mire, te ofrece el esclavito y te lo señala y te lo vende. Y sin embargo, uno actúa en el amor y el otro actúa completamente fuera del amor. Y ese es el ejemplo que da San Agustín. El padre que educa a sus hijos, el mercader de esclavos que te vende con una sonrisa una vida humana. Entonces,
El amor del que habla San Pablo, del que habla y que circula en esta comunidad de la coinonía, no es el amor de la simpatía y la antipatía. Ama y haz lo que quieras. El amor no hace mal a su prójimo. Entonces, ¿cuál es la medida de la corrección fraterna? No hay ninguna tabla que me pueda decir qué cosas son los que hacen una comunidad y por lo tanto lo que el hermano viola o no viola. El amor no hace mal al prójimo. Entonces, si tu hermano te ofende, o tu hermano peca contra ti, no contra el planeta, sino contra ti, entonces vas y lo corriges. Pero esa corrección está en función de hacerle el bien a la comunidad y al propio hermano que ha pecado contra ti. Y si estaba en función de otra cosa, por ejemplo del brillo personal, de mostrar lo bueno que yo soy, o cómo yo conozco las reglas, entonces estoy plegándome simplemente a la falta de comunión que ya hay en esa comunidad. Yo creo que a eso apunta, entre otras muchas cosas, todo lo que nos está pidiendo el Papa sobre la sinodalidad, ¿no? El volver a caminar juntos, que eso es la esencia de la Iglesia. La Iglesia no es una maquinaria de salvación. No es la maquinaria en la que yo pongo los pecadores, giro la rueda y salen salvados. No es una máquina de salvador como no es una máquina de hacer chorizos. La Iglesia es una experiencia de comunión que no nace de la comunión horizontal, nace de la inhabitación de Jesús entre nosotros que permite que circule auténtico amor entre sus miembros. Caminar juntos. Eso es la Iglesia, eso es la coinonía y eso es lo que continuamente el Evangelio nos está reclamando. Bueno, nos vemos la semana que viene con más Mateo 18.